Soy Javier. La experiencia que les contaré ocurrió casi 10 años atrás, cuando visitaba el rancho de mis abuelos. Era un lugar tranquilo, apartado, rodeado de arroyos y cerros. Mis abuelos tenían algo que no encontraba en ningún otro lugar: calma. Mi abuela siempre lista para cocinar algo rico y mi abuelo muy trabajador. Él siempre me enseñaba cómo manejar al ganado. Me gustaba la sencillez del lugar. No había lujos, pero tampoco hacía falta. Su casa era de adobe. Desde ahí se veía el cerro con su silueta imponente. El hogar tenía techos altos y paredes gruesas. Estas mantenían el interior fresco y más cuando íbamos a dormir. Mi abuelito tenía un trabajador que le ayudaba, don Eulogio, un señor de alrededor 60 años. Tenía ya mucho tiempo viviendo en el rancho. Era como si la familia lo hubiese adoptado. El hombre era muy calmado, hablaba pero no se extendía en la conversación. De personalidad reservada y casi nunca entraba a la casa. De hecho, dormía en su cuarto de tablas que él mismo había construido. Se encontraba a unos cuantos metros del patio trasero. Lo que les voy a contar no lo supe por Eulogio, más bien porque mi abuelo me lo confió en una ocasión que estábamos caminando entre los cerros. Fue una experiencia que le ocurrió a su trabajador, quien jura que fue verdad. Incluso mi abuelito dice que cuando se lo estaba contando, lucía muy asustado. Según Eulogio, había visto una criatura extraña a los alrededores del rancho. Parecía un animal por las proporciones de su cuerpo, pero al mismo tiempo la presencia era extraña. Mi abuelo me contó que aquella tarde el hombre había salido al cerro. Era su costumbre ir a caminar después de terminar el trabajo. Le gustaba la tranquilidad del monte. Decía que le ayudaba a caminar con su machete cortando el pasto que crecía sobre el suelo. Había decidido ir hacia el arroyo que corría a unos kilómetros del rancho. Era un lugar calmado donde a veces se sentaba a descansar. Mientras bajaba por el sendero, podía distinguir el sonido del agua fluyendo suavemente. Se acercó al arroyo y se acomodó en una de las piedras. El hombre aseguraba que a los pocos minutos escuchó un sonido a la distancia. Era como si algo se moviera lentamente. Al principio creyó que tal vez eran las ramas de los árboles. Era común que los pájaros volaran de un lado a otro, tal vez rompiendo las más delicadas. Pero poco a poco se hizo más notorio. Ahora sonaba como si alguien hiciera algún tipo de chasquido con la lengua. Se decía que tal vez podía ser algún coyote comiendo alguna presa. Era muy parecido a cuando un perro mordía los huesos de algún animal. Salvo que el sonido no era constante, parecía venir de distintos puntos, como si la fuente se estuviera desplazando entre los árboles. Se quedó sentado un rato más, tratando de ignorar la incomodidad. Sin embargo, la sensación persistía, y los chasquidos continuaban, interrumpidos por breves silencios. Distinguió un movimiento por el rabillo del ojo. Algo llamó su atención a un costado del arroyo. Parecía como si se estuvieran asomando. Era una silueta oscura. Eulogio se echó hacia atrás lentamente. Creyó que tal vez podía tratarse de alguna piedra, o incluso algún tronco caído a la lejanía. Pronto se dio cuenta de que tenía la forma de un cráneo. Le pareció perturbadoramente familiar y extraño al mismo tiempo. Era una criatura y tenía una cabeza alargada, pero no era como la de un animal común. Más bien como si alguien hubiera tomado las características de un perro y las hubiera mezclado con rasgos humanos. Su hocico era corto, más parecido al de un canino, pero su mandíbula tenía una forma extraña. La silueta hizo un movimiento rápido y se metió al agua. El hombre se puso de pie. Por lo que pudo ver, notó que el cuerpo de esa cosa era extraño. Muy largo, como el de un cocodrilo, pero mucho más delgado. El agua volvió a su calma habitual. Eulogio no podía apartar la vista del lugar donde la criatura se había sumergido.
Trató de ver a través de los reflejos y las sombras del arroyo. En eso un movimiento rápido lo sorprendió. Algo estaba saliendo. Era como una iguana, pero del tamaño de un perro. La cosa se movía muy rápido. Fueron pocos segundos, pero distinguió cómo su cuerpo se desplazaba ágilmente. No estaba sumergido en el agua, más bien parecía caminar sobre ella. A pesar de su tamaño, era ligero, como si se deslizara sobre la superficie. La criatura cruzó el arroyo en un par de zancadas rápidas. Movía su cabeza como si estuviera viendo para todos lados al mismo tiempo, dejando apenas un rastro de ondas en su camino. Se perdió entre los troncos, escuchando cómo sus pisadas se alejaban rompiendo las ramas. El hombre cruzó rápidamente el arroyo. Se quedó parado a la distancia, pero decidió no entrar entre los árboles. No tenía cómo defenderse más que su machete, y eso no le serviría mucho si aquella criatura decidía atacar. Lo que me decía mi abuelo me parecía algo difícil de entender. Nunca en mi vida me había comentado nada parecido, ni mucho menos en el tono serio y concentrado en el que lo hacía. Me confesó que le creía a su trabajador, además de que Eulogio no era mentiroso. Podía notar la sorpresa en su cara y el ligero tartamudeo en su voz. No hablaba mucho y tampoco opinaba de nada. No encontraba motivos para que inventara una historia así. Y lo más curioso es que mi abuelo también había escuchado anteriormente el sonido que su trabajador mencionaba. Era como si alguien chasqueara la lengua, pero venía acompañado de algo más, como si estuviera masticando algo muy viscoso. A pesar de la extrañeza del ruido, creyó que podría ser algún jabalí. Nunca supo de qué se trataba y tampoco lo sobrepensó. Pasamos por el arroyo que me había mencionado. El lugar era calmado. El agua corría tranquila colina abajo. No pude evitar imaginar aquella cosa desplazándose sobre la superficie, moviéndose rápidamente hacia los árboles. Con el paso de los años, fui escuchando muchas historias sobre cosas extrañas que pasaban en ranchos vecinos. Una de las que más se repetía era sobre unas luces que se veían entre los árboles de los cerros. Según decían, se aparecían sin previo aviso, como si alguien caminara por ahí con candiles en mano. Eran muy llamativas. La gente decía que podía tratarse de cazadores o algún campesino buscando algo en la noche, pero muchos de los que las habían visto juraban que no se comportaban como uno esperaría. No seguían un camino claro ni se movían con el ritmo de una persona. A veces se quedaban quietas entre las ramas, otras parecían flotar de un lado a otro, desapareciendo y apareciendo de nuevo en otro lugar, como si jugaran entre ellas. Recuerdo muy bien un testimonio, ya que cerca de mi casa hay una carnicería. Mi papá era amigo del dueño y muchas veces se ponía a platicar con él. El señor le compraba reses a rancheros de la sierra del municipio. Fue en una ocasión que uno de ellos le platicó algo relacionado con esas luces. Fue hace algunos años atrás, en plena temporada de lluvias. Todo enlodado y las vacas asustadas. Uno corre de aquí para allá tratando de que no se pierdan. Bueno, el hombre decía que había salido a buscar unas vacas que se le habían escapado. La lluvia ya había cesado y era tarde. La noche estaba cayendo, pero tenía que encontrarlas. El campesino comentaba que mientras subía por el cerro todo estaba en calma. Solo el sonido del suelo húmedo bajo los cascos de su caballo. Fue a lo lejos, al llegar a una loma, que vio algo que no podía explicar. Entre los árboles había lo que parecía ser grandes llamas, como si un incendio estuviera devorando la cima del cerro. Al principio creyó que tal vez un rayo había caído y encendió todo, pero lo raro es que ya no había tormenta y las llamas eran demasiado grandes para algo tan reciente.
así que apuró el paso, pensando que tenía que llegar a tiempo para evitar que el fuego se expandiera. Lo que más le impresionó fue lo que pasó después. Cuando estaba casi por llegar al lugar, las llamas empezaron a apagarse, pero no como normalmente lo haría un fuego. El hombre juraba que fue como si alguien hubiera apagado una vela de un soplido. En cuestión de segundos todo quedó en completa oscuridad. Ni rastro de fuego, ni humo, ni calor. Simplemente las luces de las llamas desaparecieron. El suelo estaba mojado por la lluvia, sin señales de quemaduras ni restos de cenizas. Todo estaba igual que en cualquier otro lugar del cerro. No supo cómo explicar lo que había visto, cómo la colina se estaba prendiendo en llamas y de repente todo fue a sombras. No sé qué pase allá arriba en las montañas, pero mi abuelo siempre me decía que hay cosas que se ocultan entre los cerros. E incluso me llegó a confesar que creían que eran criaturas que vivían debajo de la tierra. Lo más interesante es que no solamente ellos lo piensan, también varias personas que tienen sus casas allá intentan respetar lo más que pueden los bosques, y sobre todo los terrenos que aún parecen no tener ningún dueño. Continuamos. Me llamo Pedro y he pasado toda mi vida en la Sierra de Guerrero. Soy leñador, como lo fue mi padre antes de mí y su padre antes de él. He aprendido a entender el lenguaje del bosque, a escuchar sus silencios y a respetar su territorio. Vivo con mi esposa Lucía en un pequeño rancho al borde. No necesitamos mucho, solo la compañía del uno al otro y el trabajo que el día nos pone delante. El relato que les contaré ocurrió hace algunos años atrás. Esa mañana no fue distinta a las demás. Me levanté antes del amanecer, como siempre lo hago. El aire frío se colaba por las rendijas de la casa y el cielo apenas empezaba a clarear. Lucía seguía dormida. Me puse el sombrero y ajusté el machete en mi cintura antes de salir. Mi perro Dinky caminaba detrás de mí. Llegué al claro donde suelo trabajar. Todo estaba en calma. El bosque seguía su curso, con el crujir de las hojas bajo mis botas y el sonido lejano de los pájaros. Elegí un árbol que había marcado días atrás. Era uno bueno, viejo, listo para caer. Levanté el hacha y empecé a golpearlo. Fue entonces que lo oí. Un silbido, no era el viento ni el canto de un pájaro. Era un sonido agudo, persistente, como si algo invisible se acercara. Me detuve bajando ligeramente el hacha. Dinky también se quedó quieto, con las orejas erguidas. No ladraba, pero estaba atento. El silbido era extraño, parecía venir de todas partes. Un zumbido que se colaba en mis oídos, haciéndome cosquillas por dentro. No era fuerte, pero sí lo suficiente para captar mi atención. Dejé la herramienta apoyada contra el árbol y miré alrededor. Todo seguía igual. Los árboles, las sombras, el bosque. No había nada fuera de lugar. El sonido continuaba, un tono constante que parecía no tener fin. Dinky se movía de un lado a otro, estaba desorientado. Decidí caminar un poco, siguiendo el ruido. El bosque seguía en paz. Los mismos árboles, el mismo suelo cubierto de hojas. Nada se movía excepto mi perro y yo. Sentía que la vibración entraba a mi cabeza como una presencia física, como si algo se estuviera moviendo dentro de mi oreja. Era la primera vez que lo percibía. Ni siquiera en la casa de mis hijos en el pueblo lo había escuchado. Un cosquilleo comenzó a bajar por mi cuello, lentamente envolvía mi pecho. Se sentía muy extraño, como si algo me recorriera por dentro. Llegó a mis brazos y me hizo cosquillas hasta la punta de mis dedos. Me di cuenta de que mi perro se echó al suelo. Comenzó a tallar su espalda contra la tierra. Se sacudía como cuando le hacía cosquillas en el vientre. Era una sensación incómoda, pero no dolorosa.
Mis manos temblaban ligeramente, aunque no hacía frío. Incluso el aire parecía diferente, más denso, como si fuera más difícil de respirar. Mis pensamientos también comenzaron a dispersarse. Era como si el silbido me envolviera en una niebla mental, dificultando que me concentrara. Intentaba recordar por qué había salido al bosque esa mañana, pero la razón parecía resbalar de mi mente. Solo quedaba el sonido constante dominando todo. El silbido continuó, agudo y persistente, hasta que de repente se apagó. No fue un desvanecimiento gradual, sino un corte brusco, como si alguien hubiera apagado un interruptor en mi cabeza. En ese instante sentí un vacío extraño en mi mente, como si algo hubiera sido arrancado de golpe. Las piernas me fallaron y antes de darme cuenta estaba en el suelo, con las manos apoyadas en la tierra fría y húmeda. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba en blanco. Traté de recordar qué había pasado, por qué estaba en el suelo, pero no encontré nada. No recordaba haberme caído, ni siquiera el momento exacto en el que el silbido desapareció. Era como si esos minutos hubieran sido borrados en mi memoria, dejando una sensación de desconcierto y un leve zumbido en los oídos. Dinky estaba a unos pasos de mí, pero no se movía. Estaba muy quieto, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, las orejas erguidas pero rígidas, como si estuviera escuchando algo que yo ya no podía oír. Sus ojos parecían vacíos, atrapados en un trance. No reaccionaba a mi voz ni a mi movimiento. Era como si estuviera congelado en el tiempo, ausente de todo lo que lo rodeaba. Intenté llamarlo de nuevo, pero nada. Su respiración era superficial, y por un momento me asusté de que algo le hubiera pasado. Me acerqué lentamente, tocándole suavemente el lomo. Al contacto, el animal sacudió la cabeza como si se despertara. Volvió su hocico a mi dirección y me miró por un buen rato, como si intentara entender quién era yo. Cuando llegué al rancho, todavía llevaba esa sensación extraña en el cuerpo. Mi compañero estaba pegado a mis piernas, más callado de lo habitual. También parecía afectado por lo que habíamos experimentado en el bosque. Al acercarme a la cabaña, vi a Lucía en el patio junto al gallinero. Estaba recogiendo huevos, pero al verme dejó la cesta a un lado y caminó hacia mí rápidamente. Algo en su expresión me hizo detenerme. Mi esposa siempre tenía esa serenidad que me tranquilizaba, pero ahora había una inquietud en sus ojos que no podía pasar por alto. ¿Todo bien?, me preguntó su voz suave y tensa. Sí, solo un poco cansado, mentí tratando de sonar normal. Pero ella me conocía demasiado bien y supo de inmediato que algo no estaba en su lugar. Me miró fijamente, como si dudara en decir algo, como si no estuviera segura de cómo empezar. Esta mañana, mientras estabas en el bosque, me pasó algo raro. Estaba dándole de comer a las gallinas cuando escuché algo muy agudo. Era un silbido, no era como el viento ni como el canto de un pájaro. No puedo explicarlo bien, pero se sentía como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Me puse nervioso. Estábamos a varios minutos de distancia. Me parecía extraño que ella hubiera escuchado lo mismo que yo. Según mi mujer, las gallinas se quedaron quietas de repente, todas como si hubieran sido congeladas en el lugar. Añadió que luego empezaron a moverse de una forma desorbitada. Caminaban sin rumbo, golpeándose contra la cerca, como si no pudieran ver lo que estaba frente a ellas. Podía imaginarlo, el caos silencioso, las aves chocando torpemente, todo mientras ese sonido extraño llenaba el aire. Yo me sentía mareada, agregó, bajando la mirada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. Fue solo por unos segundos, pero me asusté. El silbido se detuvo de golpe y las gallinas simplemente retomaron lo suyo.
Mi mente trataba de asimilar lo que mi esposa acababa de decirme. No era solo el bosque, no era solo yo. Mi mujer también lo había sentido en el rancho. Las noches siguientes empezamos a sentir sensaciones extrañas en todo el cuerpo. Era como una vibración en los oídos. La primera vez que lo sentí estábamos acostados. Casi a punto de quedarme dormido, sentí una leve vibración. Primero en mis oídos, luego extendiéndose por mi cuerpo. No era un sonido, sino algo más sutil, casi como un zumbido. Una frecuencia baja que parecía venir desde adentro. Las vibraciones iban y venían, no constantes, pero tampoco completamente ausentes. Por momentos se intensificaban. Luego, sin previo aviso, desaparecían, dejando solo un silencio. Era como si las encendieran y apagaran. A medida que pasaban los días, estas sensaciones se hicieron más frecuentes. No solo por la noche, sino también durante el día. A veces me encontraba trabajando en el bosque y de repente mi cuerpo se sentía liviano. Era como si mis pies apenas tocaran el suelo. En otras ocasiones era lo contrario. Sentía mis extremidades pesadas, cada movimiento un esfuerzo, como si estuviera cargando el doble de mi cuerpo. Mi mujer también lo sentía. En las mañanas, mientras preparaba el desayuno, la veía detenerse, apoyarse en la mesa y respirar profundamente. Una tarde, mientras intentaba cortar leña, sentí que mi hacha pesaba más de lo normal. No solo la herramienta, sino que todo mi cuerpo estaba envuelto en una pesadez que me obligó a detenerme. El sudor me corría por la frente. Una madrugada, algo nos dejó aún más intranquilos. Fue poco antes del amanecer. Las vibraciones habían sido más intensas esa noche, especialmente hacia las primeras horas de la mañana. Yo estaba acostado, con los ojos cerrados, tratando de ignorar la sensación en mi pecho. De repente un grito nos sorprendió. No era humano y parecía provenir del gallinero. Me levanté de la cama y tomé la linterna que teníamos junto a la puerta. Dinky me seguía de cerca. La abrí y salí al patio. Me acerqué al gallinero, la linterna iluminando el camino. Las gallinas estaban inquietas, moviéndose de un lado a otro, pero una en particular se destacaba. Estaba en una esquina, sola, con las plumas erizadas y los ojos abiertos de par en par. Emitía un sonido bajo, gutural, que no había escuchado antes. No era un cacaraqueo normal, sino algo más profundo, como un lamento. Intenté calmarla, pero no se movió. Permanecía ahí, rígida, como si estuviera atrapada en un estado de pánico. Mi mujer llegó y se acercó a mí. Sus manos temblaban ligeramente. Me dijo asustada que nunca había escuchado algo parecido. Ninguno de los dos sabía qué hacer, pero pocos segundos después la gallina pareció calmarse. Su respiración se hizo más lenta y el extraño sonido cesó. Les juro que yo creía en lo paranormal, pero lo que ocurría no tenía sentido. No había cómo justificarlo. Lo más extraño fue que así como llegó, se desvaneció. Una mañana me levanté, esperando sentir esa sensación extraña en mi cuerpo. No sabía si estaría muy liviano o muy pesado. Tampoco me esperaba cómo se iban a comportar los animales. Pero para mi sorpresa, se sentía como antes, como mi peso normal. Me levanté lentamente, esperando que en cualquier momento esa vibración sutil regresara. Salí al patio, pero no sentí nada extraño. Los días siguientes fueron iguales. Las vibraciones no regresaron, mucho menos el silbido de aquella vez. Fue como si nunca hubiera existido. Lo que hasta el día de hoy no entiendo fue cómo afectó nuestra realidad. No solo con nosotros, también con nuestros animales.
No sé si fue algo del bosque o algo de la tierra. Cada vez que trato de darle sentido me encuentro con un vacío. De vez en cuando hablo con mi esposa, recordando lo difícil que era incluso movernos durante ese periodo. La forma en que aquellas vibraciones recorrían todo nuestro cuerpo como un ser vivo. Cómo se movía, al igual que gusanos debajo de nosotros. Continuamos. Me llamo Juan y llevo más de 20 años trabajando en la construcción en un pueblo. Aunque a veces el cuerpo se queja, siempre me ha gustado sentir que hago algo útil con mis manos. Les narraré mi experiencia. Esto ocurrió tiempo atrás, con una entrega que teníamos que hacer. Esa tarde, el jefe me pidió que hiciera una entrega de ladrillos en una huerta de mangos que estaba a las afueras del pueblo. No era algo que yo hiciera normalmente, ya que era él quien se encargaba. Sin embargo, por cuestiones personales no podía. Necesitaba a alguien de confianza y acepté sin pensarlo mucho. Me asignaron a Tito, un muchacho nuevo en la cuadrilla, para que me ayudara. Cargamos los ladrillos y antes de que nos diéramos cuenta, ya estábamos en camino. Me subí al camión y él se acomodó al lado. El sol comenzaba a bajar y sabíamos que teníamos que apurarnos si queríamos regresar antes de que anocheciera. El camino se iba volviendo cada vez más solitario a medida que dejábamos el pueblo atrás. El paisaje era todo campo abierto y árboles dispersos. Eso hasta que empezaron a aparecer las plantaciones de mango que rodeaban las huertas. El propietario quería construir un pequeño almacén para guardar herramientas, fertilizantes y otros equipos que necesitaban para la cosecha. Finalmente, después de un buen rato de baches y silencio, llegamos a la entrada. El cielo ya estaba teñido de un color entre rosado y naranja. La reja de hierro oxidado chirrió cuando la empujé para abrir paso al camión. La huerta estaba rodeada de mangos que formaban una especie de túnel frondoso. A medida que avanzábamos, el aire se llenaba con el aroma dulce de la fruta. Me estacioné en el lugar que me habían indicado, cerca de un árbol que tenía una sábana roja colgando de una rama. Con un gesto de mi cabeza, le indiqué a Tito que empezáramos a descargar. Cada ladrillo pesaba lo suyo, y entre el barro y las sombras que se iban formando con la caída del sol, el trabajo se hacía un poco más difícil de lo normal. El muchacho, que parecía estar haciendo todo lo posible para no quejarse, respiraba fuerte cada vez que bajaba una fila de ladrillos. Los íbamos apilando con cuidado en el lugar indicado, formando columnas. Al final, ambos estábamos ya cubiertos de polvo y con las manos adoloridas. Fue entonces cuando noté algo extraño. Mientras acomodábamos las últimas pilas de ladrillos, me pareció ver una figura alta y esbelta entre los árboles. Al principio pensé que era solo una sombra, tal vez algún tronco torcido o alguna rama que sobresalía. Mientras seguíamos apilando los ladrillos, miraba de reojo a la misma dirección. La sombra seguía en el mismo sitio, sin moverse, siempre a la misma distancia. Tito también la observaba de reojo, aunque intentaba disimular. Ninguno de los dos decía nada. A medida que el cielo se oscurecía, la figura se hacía cada vez más difícil de distinguir. Pero el temor latente de que fuera algo más que un árbol no desaparecía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero intenté concentrarme en el trabajo, descargando ladrillo tras ladrillo sin mirar hacia los árboles. Tito hacía lo mismo. Su silencio me decía que él también estaba inquieto. Cuando terminamos, cerré la cajuela de la camioneta. El muchacho ya me estaba esperando en el asiento del copiloto. Yo revisé por última vez que todo estuviera en orden y que no olvidáramos nada. Me arriesgué a mirar hacia los árboles. La figura seguía ahí, alta y delgada, tan inmóvil como antes, pero ahora parecía estar un poco más cerca.
Yo, tragando saliva, subí al vehículo rápidamente. Encendí el motor. Los faros iluminaron el camino delante de nosotros. Mientras avanzábamos, miré por el retrovisor. Entre las sombras de la huerta, la figura seguía ahí, inmóvil. Aunque casi invisible en la oscuridad, su altura la hacía sobresalir. Nos acercamos a la salida, la cruzamos y me bajé para cerrar la puerta y después arrancar de nuevo. Trataba de mantener la vista en el camino, mis manos aferradas al volante. Noté que Tito miraba atento por el espejo retrovisor. Sin decir nada, hice lo mismo. Me di cuenta de que había algo extraño detrás de la camioneta. Las luces del vehículo se proyectaban hacia atrás, extendiéndose hasta perderse entre las sombras. Sin embargo, un bulto a un costado llamó mi atención. Una sombra que parecía moverse a un lado del camino, siguiendo nuestro ritmo. A medida que avanzábamos, el bulto también avanzaba, manteniéndose a la misma distancia. Me tensé, sintiendo como el sudor frío me recorría la espalda. Tito me miró de reojo, con la cara pálida. Me dijo en tono bajo que algo nos estaba siguiendo. Pisando el acelerador un poco más, traté de alejarme, pero sentí que aquello seguía ahí, a la misma distancia. El hombre a mi lado tenía los ojos entrecerrados, como intentando disminuir su campo visual. Me dije que si ignoraba esa cosa, si me concentraba en el camino, desaparecería. Solo tenía que mantener la mirada fija en la carretera, seguir avanzando sin prestarle atención. Pero entonces, un pequeño destello apareció en la parte trasera de la camioneta. Tan breve y fugaz que por un momento creía haberlo imaginado. La luz fue intensa, pero duró apenas un parpadeo. Volví a mirar el espejo. Cada músculo de mi cuerpo tenso mientras los destellos continuaban, como si algo detrás de nosotros estuviera emitiendo ráfagas de luz. Cada una era más fuerte que la anterior. Incluso alcanzaban la parte delantera de nuestro camino. El brillo me hacía entrecerrar los ojos, y entre esos parpadeos breves el camino se volvía borroso. El siguiente destello fue el más potente, como si toda la noche hubiera estallado por un segundo. Y entonces, de repente, sentí como todo se desvaneció. La luz desapareció. A nuestro alrededor las sombras parecían ser más oscuras. Me quedé inmóvil, con la mirada clavada en el espejo retrovisor, esperando ver algún rastro, un movimiento, una señal de que aún estaba ahí. Pero no había nada, solo el camino oscuro con árboles. El resto del trayecto mi imaginación jugaba en mi contra. Empezaba a ver formas en cada sombra. A lo lejos, entre los árboles que bordeaban el camino, algo parecía moverse. Solo por un instante y luego nada. Me esforzaba por enfocarme, diciendo que no era más que una ilusión. Pero mi mente insistía en proyectar aquella figura detrás de la camioneta, como si algo estuviera deslizándose entre los árboles, acompañando nuestro recorrido. Mi compañero a un costado estaba igual de alterado que yo. Lo podía escuchar en su respiración. Las luces del pueblo empezaron a aparecer a lo lejos. Cada metro que nos acercábamos a la civilización me hacía sentir mucho más seguro. Mi copiloto me preguntó nervioso qué había sido lo que vimos. Yo no supe ni siquiera qué responder. No entendía nada. De hecho, se sentía como un sueño. Esa experiencia fue algo que compartí con mis conocidos cercanos. El encuentro con aquella criatura que nos venía siguiendo aquella noche. Fue complicado incluso narrarlo. En ocasiones me parecía difícil de creer. Si no hubiese sido por Tito, tal vez me hubiese convencido de que todo estaba en mi cabeza. Se sentía tan irreal. Como aquellas luces resplandecían detrás de la camioneta. La forma tan anormal en cómo se movía aquella criatura. Cómo estaba de pie entre la oscuridad, observando cómo bajábamos los ladrillos.
Me enteré también de otro caso parecido ocurrido años atrás, donde un muchacho había perdido a su caballo y se metió a una de esas huertas de mango a buscarlo. Según el joven, vio a un hombre calvo arriba de un árbol. Había algo anormal en él. La forma en cómo lo miraba y le sonreía no se sentía nada bien. Si los relatos te están gustando, por favor, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más personas. Continuamos. Vamos a llamarme Ernesto, y esta historia la comparto no para asustar, sino porque aún no puedo sacarla de mi cabeza. Es una parte de mi vida que preferiría dejar enterrada, pero por alguna razón vuelve a mi mente cada noche, sobre todo cuando me quedo a solas. Todo comenzó una noche en que tuve que correr. Había estado escondido en un rancho apartado, pensando que ese sería mi refugio. Pero una vida con un pasado tan oscuro no tiene descanso. Una noche llegaron rumores de que algunos rivales venían tras de mí, y no había tiempo para pensarlo. Tomé lo poco que tenía y salí corriendo en medio de la oscuridad, confiando en que el bosque me diera una oportunidad. Apenas podía distinguir mi propio camino. Mis pies golpeaban el suelo, quebrando ramas y aplastando hojas que apenas alcanzaba a ver. Todo lo que me importaba era alejarme. Después de un rato, mis piernas empezaron a flaquear. No podía ver hacia dónde iba, pero ya estaba tan adentro del bosque que regresar era impensable. El camino parecía desaparecer, y todo a mi alrededor era solo una oscuridad espesa que me oprimía. Mi cuerpo no aguantó más y caí rendido entre las raíces de un árbol viejo. Apenas logré acomodarme entre las hojas secas y la tierra húmeda. Intentaba no dormir. Tenía miedo de que aquellos hombres llegaran y me atraparan. Pero me repetía que ya estaba muy adentro entre los árboles. Había corrido por horas. Me encontraba en medio de la nada. Cerré los ojos un segundo, solo para recuperar algo de fuerza. Pero el cansancio me venció y me quedé dormido ahí mismo, apoyado contra el tronco. No sé cuánto tiempo pasó, pero algo me despertó. Abrí los ojos y vi un resplandor tenue a unos metros de donde estaba. Era una luz pálida, y en medio de ella había alguien, una figura que se movía despacio. Lo primero que pensé fue que me habían encontrado, que esos hombres ya estaban aquí, y se me heló el cuerpo. Me quedé quieto, pegado al árbol, esperando que no me vieran, que no se dieran cuenta de que estaba ahí. La figura avanzaba con calma, sin hacer ruido, y por un momento pude ver su silueta. Me tomó unos segundos darme cuenta de algo que me dejó todavía más desconcertado. El tipo tenía mi misma complexión, alto, de hombros anchos, el mismo andar que yo. Sentí que el pecho se me apretaba y el miedo aumentaba. Lo único que quería era salir de ahí, pero no me atrevía a moverme. No podía hacer nada más que observar cómo esa figura avanzaba entre los árboles, iluminada por ese resplandor suave que hacía que todo pareciera irreal. No era lógico. Pude ver a alguien que se movía como yo, que parecía tan familiar y al mismo tiempo completamente desconocido. La figura se detuvo y miró a su alrededor. ¿Y si era uno de ellos? Sentí como el estómago se me apretaba cuando giró lentamente hacia donde yo estaba. En ese momento mis pensamientos se nublaron y solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración, rápida y nerviosa. Me pegué aún más al tronco, esperando que esa figura pasara de largo, que no me viera. Cerré los ojos con mucha fuerza, intentando ni siquiera distinguir la luz que iluminaba todo mi alrededor. Me repetí que solo era el miedo y el cansancio. Lo más probable es que lo estuviera imaginando. En mi vida había visto de todo, pero nunca nada así. Abrí los ojos. Las luces habían desaparecido.
Solo quedaba la oscuridad aplastante y el viento moviendo las hojas. Pasaron 2 noches desde que me adentré en el bosque, y yo no sabía cuánto más podía aguantar. Los días se hacían interminables y las noches una pesadilla. Apenas había dormido y la paranoia de que me habían seguido no me dejaba en paz. El hambre y el cansancio empezaban a hacer estragos, y mis nervios estaban tan tensos que cualquier ruido me hacía sobresaltarme. A veces escuchaba pasos lejanos o veía sombras moverse entre los árboles, pero nunca estaba seguro si era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Mi cuerpo ya no respondía como al principio. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración parecía un suspiro que me arrancaba las pocas fuerzas que me quedaban. Sentía el peso del agotamiento en los hombros, y en el fondo sabía que no aguantaría más. Me desesperaba el hecho de ni siquiera saber dónde estaba. No era seguro si el camino que seguía era correcto. Me había acurrucado bajo un árbol, intentando descansar, aunque fuera unos minutos. En eso vi un resplandor tenue a lo lejos, el mismo que había visto la primera noche. Lo que más me dio miedo eran las siluetas. Parecían personas caminando, todas de la misma complexión que yo, pero sus movimientos eran extraños, deslizándose entre los árboles con una lentitud anormal. No decían nada, no emitían ningún sonido, solo se movían en la penumbra, manteniendo la misma distancia. El miedo me paralizó. Sentí que mis piernas no respondían, que el peso de esos 2 días de huida me aplastaba, dejándome sin fuerzas para reaccionar. En ese instante recordé los rostros de las personas que había dejado atrás, las malas decisiones que me llevaron hasta aquí. Era como si todo mi pasado estuviera materializándose en esas figuras, como si estuvieran ahí para hacerme enfrentar lo que había hecho. La culpa me golpeó con fuerza, mezclándose con el miedo. Sentí que cada uno de esos rostros era una sombra en medio de la oscuridad, recordándome que el bosque no era solo un refugio, sino un lugar donde podía pasar mis últimos días. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Apenas podía sostenerme y un cansancio extremo se apoderó de mí. Era como si el cuerpo me estuviera diciendo que ya no valía la pena luchar, que el final estaba cerca. En el fondo sentí un alivio oscuro, una aceptación que era casi bienvenida. Quizás era el momento de dejarme ir, de rendirme y descansar de una vez por todas. La figura frente a mí solo me observaba, sin moverse, sin decir nada. Y fue en ese momento cuando supe que era mi tiempo. Sentí que mi vida se desvanecía. El amanecer llegó sin que yo me pudiera mover. Me sentía sin vida, pegado al suelo húmedo, apenas consciente. Fue entonces cuando escuché voces. Al principio pensé que estaba delirando, que mi mente cansada me jugaba otra mala pasada, pero las voces se acercaban cada vez más, y finalmente una silueta apareció entre los árboles. Era un hombre, un campesino de aspecto humilde, con una expresión de sorpresa al encontrarme en medio del bosque, tirado y cubierto de lodo. Intenté hablar, pero mis labios estaban secos, y solo logré balbucear algo incomprensible. El señor, sin hacer preguntas, me ayudó a levantarme. Me echó el brazo por encima de sus hombros y me llevó hasta su pequeña granja. Me quedé con él y con su familia por meses. Nunca le hablé de las figuras, de la luz, ni de las noches en el bosque. Les dije que había tenido problemas y que necesitaba un lugar para quedarme. No preguntaron mucho y yo agradecí su discreción. En su granja encontré algo de paz. Empecé a ayudarles en lo que podía, reparando cercas, arando la tierra y cuidando los animales. Mis días ahora estaban llenos de trabajo, y eso me ayudaba a mantener mi mente ocupada. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad del lugar y de la amabilidad de la familia, el miedo no desaparecía por completo.
Cada vez que escuchaba el ladrido de un perro en la distancia o veía pasar a alguien desconocido cerca de la granja, me ponían alerta, temiendo que esos hombres que me seguían hubieran encontrado mi rastro de nuevo. Me mantenía atento, sin bajar la guardia, siempre preparado para huir si era necesario. Aunque estaba agradecido por el refugio que me habían dado, no podía permitir que ellos también pagaran las consecuencias de mis errores. Hola huéspedes, espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, les quiero agradecer la oportunidad de permitirme entrar una vez más en sus vidas. En verdad que es un placer compartir tiempo con ustedes. Les pido de favor que nos ayuden a llegar a nuestra meta, 100,000 seguidores. Sería un placer poder festejar todos juntos, y sobre todo que nuestra bonita comunidad siga creciendo. Una vez más y de todo corazón, muchas gracias por el cariño y por el apoyo. Ustedes siempre serán bienvenidos. Aprovecho para decir que si escucha mi voz en otro lado, no soy yo. Este es mi único canal. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.